Gracias, presidente. Señorías, nos hallamos ante una iniciativa legislativa que constituye un ataque vil y miserable del actual Gobierno socialcomunista y de sus socios separatistas contra la historia de España y contra la convivencia en la actual sociedad española. Este proyecto de ley, por su contenido y, sobre todo, por los principios en que está inspirado, es merecedor de la más enérgica repulsa de esta Cámara y, por ello, hemos formulado nuestra propuesta de veto. Para exponer las razones de nuestro rechazo, dividiré mi intervención en dos partes. En la primera, expondré con brevedad y espero que con claridad la posición que tiene Vox acerca de las políticas llamadas de memoria histórica y de memoria democrática. En la segunda parte nos centraremos en los principios y las premisas en que se basa este proyecto de ley. Los contrastaremos con la realidad histórica y, una vez más, ofreceremos nuestras conclusiones a esta Cámara. Señorías, ¿cuál es la posición de Vox en relación con las políticas llamadas de memoria histórica y de memoria democrática? La postura de nuestra formación es de total rechazo de esas políticas y de todas las leyes que en ellas se basan. ¿Pero por qué? ¿No es acaso Vox un partido comprometido con la defensa de España y de su historia? Por supuesto que lo es. Y precisamente por defender la historia de España y la memoria de los españoles, tenemos la obligación moral de oponernos a estas leyes con todas nuestras fuerzas. Todas estas normas, en general, y este proyecto en particular, no pretenden preservar ni recuperar la memoria ni la historia. Al contrario, su propósito es la erradicación de la memoria de una parte de nuestro pueblo y la imposición totalitaria de un relato único y falaz del siglo XX español, que contribuye a configurar la hegemonía ideológica de la izquierda y los separatistas en la sociedad actual. Para ello, como veremos, no dudan en atacar las libertades más elementales, en capitalizar con desvergüenza e hipocresía el recuerdo de las víctimas de la guerra y la posguerra y en alentar la división entre los españoles. Decía antes que en Vox defendemos la historia y la memoria, toda la historia y toda la memoria. Asumimos toda la historia de España, con sus luces y con sus sombras. Exaltamos con orgullo nuestras glorias para que sean ejemplo de las generaciones actuales y futuras en el trabajo por una España mejor. Pero tampoco dejamos de recordar los errores y los hechos tristes del pasado y, en este sentido, son especialmente dolorosos los sucesos de las luchas civiles de nuestra historia. Los españoles de hoy somos igualmente descendientes y herederos de los comuneros y los realistas de Carlos I, de los borbónicos y de los austracistas, de los carlistas y de los liberales y, por supuesto, de las dos Españas que se enfrentaron en la Guerra Civil del 36. En Vox podemos presumir de que respetamos a los combatientes y las víctimas de los dos bandos de la guerra. Entre nuestros afiliados y votantes están nietos y bisnietos de personas que integraron todos esos grupos. No se hagan ilusiones, señorías de los partidos de la izquierda. No tienen ustedes la exclusiva de la representación de los descendientes de las víctimas del bando perdedor en la Guerra Civil. Muchos de ellos están con nosotros, compartiendo la lucha por una España unida en paz y concordia. Y en Vox tenemos el honor de representarles en estas Cortes Generales. Estamos también orgullosos de tener afiliados y votantes que han sido partidarios y opositores del régimen de Franco, y lo mismo sus hijos y nietos. A todos les decimos lo mismo. Hay que amar a los padres y abuelos y respetar y honrar la memoria de los antepasados. Llegados a este punto, algunos podrían acusarnos de hacer apología del olvido de los crímenes cometidos con ocasión de la Guerra Civil. Nada más lejos de nuestras intenciones. Pero cualquier examen de dicho episodio histórico se debe hacer desde la verdad, el rigor y la imparcialidad. Es decir, todo lo contrario de lo que hacen los impulsores del proyecto de ley. Entramos aquí en la segunda parte de la defensa de nuestra propuesta de veto, en la que me propongo exponer los principios en que se inspira dicho proyecto. La falsedad de las premisas del proyecto de ley afecta principalmente a dos aspectos: el de la interpretación de la historia reciente de España y el de los objetivos que dice perseguir esta iniciativa legislativa. Nos detendremos con mayor detalle en el primero de estos ámbitos, que es el de la visión que ofrece del siglo XX español e incluso del siglo XIX.
Se trata de una visión simplista, maniquea, sectaria y, por encima de todo, falsa. Está basada en una serie de falacias históricas que, por su simplicidad grosera, pueden ser útiles como propaganda, pero que no resisten el contraste con los hechos históricos. Primera falacia. La asociación indiscriminada del periodo histórico de la Segunda República con uno de los bandos de la Guerra Civil, el llamado bando republicano, cuando son realidades históricas perfectamente distintas. La Segunda República, con todos sus defectos, fue una experiencia histórica de régimen constitucional de democracia parlamentaria, en la que aún fue posible una difícil y menguante convivencia de los españoles. El bando republicano, por el contrario, fue una coalición de los partidos revolucionarios del Frente Popular, aliados con anarquistas y separatistas. Su carácter excluyente del pluralismo político de signo opuesto solamente fue comparable al del otro bando de la contienda. Veamos ejemplos. Quien fue presidente de la República durante la mayor parte de su duración, Niceto Alcalá Zamora, no apoyó a ninguno de los bandos enfrentados en la guerra. El primer ministro de Estado de la República, varias veces jefe de gobierno en la propia Segunda República y figura ineludible del republicanismo español del siglo XX, Alejandro Lerroux, respaldó al bando nacional. Lo mismo hizo Santiago Alba, presidente de las Cortes en la segunda legislatura republicana. Tan ministro de la República fue Indalecio Prieto como José María Gil Robles. Tan diputado elegido democráticamente durante la Segunda República fue José Antonio Primo de Rivera como Cayetano Bolívar. Por no hablar de diputados de la República como el conde de Rodezno, José Ibáñez Martín o José María Fernández Ladreda, que después fueron ministros de Franco. Señorías de la izquierda, si ustedes no tienen el monopolio de la representación de los descendientes de quienes estuvieron en el bando republicano en la Guerra Civil, tampoco lo tienen de la memoria de una parte de la historia de España tan compleja como fue la Segunda República. La segunda falacia está directamente vinculada a la anterior y aún es más importante para los propósitos del proyecto de ley. Se trata de presentar al bando del Frente Popular de la Guerra Civil como defensor de la democracia y de la libertad frente al fascismo. De esta forma, la memoria de sus combatientes, de sus grandes figuras y de sus víctimas se convierte en materia sagrada digna de toda la protección que se niega a combatientes y caídos del otro bando, a los que se condena al olvido cuando no al repudio. Aquí está el núcleo de la perversidad del proyecto de ley. Es obvio que en la España nacional se constituyó desde el momento del alzamiento una dictadura militar encarnada en las primeras semanas por un órgano colegiado y después por un jefe único. La cuestión es, ¿fue la España del Frente Popular una democracia constitucional? O mejor, ¿sus defensores lucharon por la democracia y por un régimen constitucional? Les doy dos datos. El primero es de las 8 personas que en los 5 años de la Segunda República ocuparon carteras ministeriales y que después murieron violentamente en la guerra y la posguerra. De ellos, nada menos que 7 murieron a manos del llamado bando republicano. 7. El otro dato es de los diputados elegidos democráticamente en al menos alguna de las 3 elecciones generales que tuvieron lugar durante la Segunda República y que fueron asesinados en las 2 zonas de la Guerra Civil. Fueron 146, de los cuales 75 fueron asesinados por el Frente Popular y 71 fueron asesinados por el bando nacional. A estos últimos habría que añadir 33 fusilados en los procesos de posguerra. Ya lo han oído, 7 ministros y 75 diputados elegidos democráticamente, asesinados por quienes defendían la democracia, la libertad, la República y la Constitución. La pregunta parece obvia. ¿Es compatible la defensa de una república constitucional con el asesinato de ministros de esa república o con el asesinato de decenas de diputados elegidos por los ciudadanos para representarlos en las Cortes de esa república? ¿Qué ideales y qué sistema defendían realmente quienes perpetraron esos crímenes? Dice el artículo 44.1 del proyecto de ley
que el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. Y también prevé la actualización de los contenidos curriculares para educación secundaria obligatoria, formación profesional y bachillerato. Finalmente, en el apartado 2 del mismo artículo, se añade que las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática. Será verdaderamente interesante ver cómo se integran estos crímenes contra representantes y ministros de la Segunda República en lo que ustedes llaman lucha por los valores y libertades democráticas. En esa actualización de currículos y en esa formación del profesorado, les podemos asegurar que seguiremos con toda atención el modo en que se llevará a cabo. Es imposible no hacer referencia a las alusiones a las víctimas que llenan todo el proyecto de ley. La conclusión que una persona extrae de su lectura es la de un bando nacional inconfundiblemente identificado con torturas y fusilamientos masivos, torturas y fusilamientos que, por el contrario, habrían tenido en el otro bando un carácter excepcional. Tal postura quizás sería defendible si frente a miles y miles de muertes en una de las zonas pudiésemos contraponer unas pocas decenas de víctimas a manos de incontrolados en la otra. El problema, señorías, es que los asesinatos se cuentan por decenas de miles en las dos retaguardias. Repito, decenas de miles y en las dos retaguardias. Lo cierto es que es imposible relacionar a alguno de los dos bandos de la guerra civil con ninguna categoría contemporánea de democracia parlamentaria o Estado constitucional de derecho. La zona del Frente Popular se caracterizó por la imposición de unas autoridades y una política revolucionaria sin conexión con el orden constitucional previo. También tenemos claro, señorías del Partido Socialista, lo corta que se queda su condena de la sublevación militar y lo poco que tiene que ver con la defensa de ninguna legalidad democrática ni republicana. Recordamos perfectamente cómo en 2009 devolvieron ustedes, con todos los honores, el carné de militante de su partido a Ramón González Peña, dirigente de la Revolución de Octubre de 1934 contra la República y condenado a muerte por este hecho por los tribunales de la propia República. ¿Va a aplicarse la ley a este señor o al propio Partido Socialista? Porque ustedes sabían perfectamente lo que hacían cuando le devolvieron el carné de militante. Dijo su entonces secretaria general, Leiry Pajín, con ocasión de esa devolución: tenemos 130 años de historia y estamos orgullosos de nuestro pasado. Otros no pueden decir lo mismo. Una vez más, queda en evidencia su concepto de legalidad, de democracia y de memoria. Y vamos con las víctimas. Esta es quizás la parte más sangrante de toda la iniciativa. Todas las medidas que anuncian ustedes relativas a las víctimas no tienen valor moral alguno, porque está clarísimo que no responden a ningún verdadero propósito humanitario ni de reparación, sino que, por el contrario, su única intención es utilizar groseramente su recuerdo para obtener rendimiento político en forma de una total hegemonía cultural de su proyecto ideológico. ¿De verdad nos vamos a creer que a ustedes les preocupa la memoria de las víctimas cuando están literalmente exterminando todo el recuerdo público de los caídos del bando nacional? En esta línea bárbara y cainita destructiva del recuerdo de nuestra historia, no han respetado a los muertos en combate, lo que ya es grave, pero tampoco a los asesinados por el Frente Popular. Que las víctimas solamente son un pretexto tiene otra prueba adicional, en que no haya existido el menor escrúpulo para sacar adelante este proyecto de la mano de Bildu, una formación que sigue sin condenar el terrorismo. No saben la infinita repugnancia que nos da ver hablar de dignidad de las víctimas en un texto apoyado por los proetarras. Es imposible no recordar casos como el de Manuel Albizu, en Guetaria, o el de Jesús Ulayar, en Echarri Aranaz, asesinados por ETA y en cuyo recuerdo, en el lugar del crimen, por cortesía de las autoridades municipales de Batasuna, se colocaron contenedores de basura. ¿Con estos compañeros de viaje se nos viene a hablar de dignidad de las víctimas? Tengo que terminar, pero podríamos pasar horas hablando de la iniquidad, inmoralidad, mendacidad y antijuridicidad de este proyecto de ley.
Todo se resume en invocar falsos pretextos para imponer por ley, como política de Estado, la versión falsa de nuestro pasado reciente, que es difundida por los partidos de la coalición de gobierno y sus secuaces separatistas y de extrema izquierda, por el camino que dan la vulneración de derechos fundamentales como los de asociación o libertad de expresión y cátedra, y la destrucción inspirada por el salvajismo y el odio de elementos que forman parte de nuestra memoria como país. Y como resultado, el avivamiento artificial de las divisiones entre españoles y la imposición totalitaria de una visión sectaria de la historia de España. Visión sectaria, y es necesario repetirla, falsa. Por todo lo anterior, solicitamos a la Cámara que acoja nuestra propuesta de veto al proyecto de ley. En todo caso, queremos dejar claro que si el proyecto se convierte en ley, no pararemos hasta conseguir su absoluta, completa y total derogación. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señorías, me dirijo a la portavoz del Partido Socialista. Usted acaba de realizar el mismo discurso que hizo la semana pasada en la Comisión Constitucional. No ha cambiado ni una coma, ni un punto. Señorías, guarden silencio, por favor. Un discurso plagado de mentiras hacia nosotros. Le aconsejo que lea con atención y bien mi intervención anterior en el diario de sesiones. Por otro lado, usted acaba de mencionar a las 13 rosas. Creo que se le olvida las 14 monjas concepcionistas que fueron gravemente violadas y asesinadas. ¿Esas monjas no tienen verdad y reparación? Señorías, la mentira, gracias al presidente Pedro Sánchez, está en el centro de la política, bien auxiliada por los medios afines y las redes sociales. El peligro es grande, porque estamos llegando a aquello que escribía Orwell en 1984. Es imposible ver la realidad salvo mirando a través de los ojos del partido. Las izquierdas españolas, socialistas, comunistas y otras, promueven desde hace años el movimiento de memoria que divide a los españoles, miente sobre su pasado y amenaza sus libertades con las leyes de memoria histórica y de memoria democrática. El Gobierno nos trae hoy aquí el proyecto de ley de memoria democrática de manos de un partido socialista degradante, mentiroso, ruin y sin perspectivas de ningún tipo. A muchos ya no nos sorprende, sobre todo tras comprobar en 2 ocasiones anteriores que siempre nos ha llevado a la crisis. Según decía Václav Havel, la primera pequeña mentira que se contó en nombre de la verdad, la primera pequeña injusticia que se cometió en nombre de la justicia, la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral, siempre significarán el seguro camino al fin. Señorías del Partido Socialista, según ustedes, pretenden con esta ley confirmar el objetivo de los principios de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición. Pero es que van más allá. Se reafirman en que tienen la verdad de la razón y la palabra y en que no discriminan, y por si fuera poco, que la recuperación de la memoria histórica fuera y sea un imperativo moral. Señorías del Partido Socialista, ustedes se creen dioses, están por encima del bien y del mal. Por supuesto que la historia más reciente tiene que ser conocida, pero para que no se repitan los hechos, hay que conocer la historia real, no la historia sesgada que ustedes pretenden hacernos creer. Pretenden, entre otras cosas, extender la vigencia de esta ley a cualquier vulneración de derecho que llegara hasta el 31 de diciembre de 1983. ¿No creen que se les olvida algo importante como lo transcurrido entre los años 1931 y 36? Pero es que en esos años eran ustedes protagonistas, no para bien, sino para mal. ¿O no recuerdan los asesinatos y violaciones cometidos por las izquierdas? Y de las checas, nada, ¿verdad? Pese a haber cometido más de 3.000 asesinatos solo en Madrid. De eso no dicen nada. ¿Esas víctimas y familiares no merecen verdad,
memoria, justicia, reparación? ¿Verdad que no? Al término de la Guerra Civil, el número de religiosos asesinados en la retaguardia republicana ascendió a 6.832. De ellos, 4.184 eran sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas. Ellos y sus familiares tampoco merecen verdad, memoria, justicia y reparación. ¿Verdad que no? Son ustedes unos cínicos y unos sectarios. Ustedes pretenden aplicar la etiqueta infamante de negacionista a cualquiera que cuestione sus nuevos dogmas progresistas. Jean-Pierre Azema, en una entrevista en el semanario El Express el 2 de febrero del 2006, indicó: «No pretendemos que la historia pertenezca solo a los historiadores, pero menos aún pertenece a los parlamentarios. En un régimen democrático no existe una verdad histórica intangible». Durante la transición, los líderes políticos estuvieron, por lo general, unidos en un acuerdo para que los argumentos históricos no fueran empleados con fines partidistas. Convivían muchos puntos de vista contradictorios y antagónicos, pero el entendimiento general era que la historia quedase en manos de los historiadores y no se empleara en la competencia política del momento. Uno de los requisitos de la transición fue el rechazo de la política de la venganza, lo que significa evitar cualquier búsqueda política o judicial de justicia histórica. Esto fue plenamente acordado por todas las principales fuerzas políticas del momento, siendo, por ejemplo, los partidos de izquierda unánimes en su insistencia de amnistía total para todos, repito, para todos, y seguido de una nueva andadura democrática que comenzaría con un borrón y cuenta nueva. Según la investigadora Paloma Aguilar, pocos procesos de cambio político se han inspirado tanto en la memoria del pasado y en las lecciones asociadas a él como el caso español. Es imposible encontrar otro ejemplo en cualquier lugar en el que esa conciencia fuera mayor. Lo que se acordó no era silencio, sino el entendimiento de que los conflictos históricos serían consignados al trabajo de los historiadores y periodistas y que los políticos no los utilizarían en sus mutuas luchas partidarias, dedicándose, por contra, a afrontar los problemas presentes y futuros. Por otro lado, Juan Eslava Galán, refiriéndose a la memoria histórica de Zapatero, decía: «A esa memoria le ocurre como a las personas de edad. Recuerda lo ocurrido hace mucho tiempo, pero olvida lo reciente. Recuerda los días aciagos en que unos españoles mataban a otros llevados por ese odio cainita tan entrañablemente nuestro, pero olvida la reconciliación de sus hijos, cuando los dos bandos, derechas e izquierdas, izquierdas y derechas, se abrazaron y acordaron la transición». Señorías, la única memoria histórica que puede y debe existir es la de los historiadores, que manejen datos, solo datos, demuestren su veracidad y los interpreten con objetividad, honestidad y ecuanimidad, pero no, nunca, como ahora se pretende, la del Boletín Oficial del Estado, ni menos aún la del Código Penal. Discútanlos cuanto quieran los historiadores y pónganse o no de acuerdo, pero no se arrogue ningún gobierno el papel represor de ser juez y parte, magistrado y fiscal, en tan esquinado y resbaladizo asunto. Señorías, dejemos la memoria secas en el ámbito de la libre memoria personal, ni histórica ni democrática, de quienes la tenemos. Señorías, los españoles ya decidieron, honremos su memoria.